en este pasaje, en esto que hemos comentado antes, ¿no? Sobre todo en el caso de la construcción del becerro de oro. Hemos tocado un elemento nuevo que no habíamos hablado antes, que es el de la impaciencia. La impaciencia puede provocar asedia. La impaciencia del pueblo porque Moisés no volvía de la montaña provocó asedia. Hay una relación, por lo tanto, entre impaciencia y asedia. Diría yo que se retroalimentan. La impaciencia alimenta a la asedia y la asedia alimenta a la impaciencia. Y junto a la impaciencia, el miedo. El miedo también provoca asedia. Ese pueblo tan contento cuando salió de Egipto, después encontró el mar. Y al encontrarse el mar, tenían por delante el mar rojo, por detrás el ejército del faraón. Ahí a la impaciencia, porque no había por dónde salir, porque era una situación imposible, se une el miedo. Nos van a matar. Y ese pueblo que estaba contento pasó a estar entristecido y preocupado, temeroso. Temían por su vida. Bueno, pues Jesucristo este tipo de cosas se las encuentra también. Jesucristo en sus discípulos y en la gente con la que trata ve como una prolongación de esta asedia del pueblo de Israel, de la impaciencia y del miedo y de la ceguera y del embotamiento de los sentidos del pueblo de Israel. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, cuando habla con los discípulos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Y los reprende. Fijaros qué palabra usa Jesucristo. ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? Ya estaban los discípulos preocupados porque no tenían panes. Pero por favor, si eso había ocurrido después de la multiplicación de los panes y los peces, ¿cómo podían tener esa preocupación porque faltaba el pan? Tenían a su lado a Jesucristo, que había hecho esa multiplicación. ¿Esto era lógico? Lógico por la asedia asociada a la impaciencia y el miedo. Y sigue diciéndole Jesucristo, ¿aún no comprendéis ni entendéis? Otra vez los errores en la percepción y en el entendimiento. Continúa. ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí 5 panes para 5.000? ¿Cierto? Realmente este error, este pecado de los discípulos, este pecado de asedia, relacionado con la impaciencia, también se había dado en el pueblo de Israel. Israel había visto cómo salió de Egipto, porque el Señor desplegó su brazo poderoso, había visto las 10 plagas, había visto cómo se abrió el mar, y ellos pudieron pasar. Había visto cómo el mar destruyó el ejército del faraón, había visto muchas cosas. Israel podía tener dudas de que Dios podía darle agua, de que Dios podía darle pan. Es más, habían pasado ya muchas cosas. Se encontraron una charca de agua amarga y echando un leño que nos recordará la cruz, echando un leño ese agua se volvió dulce y pudieron beber. Sin embargo, posteriormente volvieron a temer porque faltaba el agua. Otra vez la impaciencia y el miedo, ¿verdad? Bueno, entonces, no se trata ya solamente de creer que Dios nos puede proveer, que Dios lleva nuestra historia, que tenemos un Padre bueno que lo hace todo bien. Es que además queremos que se pliegue a nuestra voluntad. Israel, oye, no le bastaba con que Dios pudiera alimentarlo. No, queremos que nos alimente ahora. No le bastaba
con que Dios pudiera darle de beber. No, queremos que nos dé de beber ahora. Ahora, esa exigencia de que se hiciera de su voluntad, esa exigencia de no poder sufrir bajo ningún concepto, ese no abandonarse en las manos de Dios, sino que Dios hiciera su propio plan, ese pecado de Israel también fue apreciado por Jesucristo en sus discípulos y Jesucristo los corrigió.